Hola hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, que nos permite de estar juntos, reunidos en su nombre y con esta enorme oportunidad, bendición que nos da de aprender de su palabra. El hermano Sarías la semana pasada nos compartía que estamos iniciando una nueva serie de enseñanzas en la primera carta del apóstol Pedro, y él nos comentaba la manera en que lo vamos a estar estudiando es de manera expositiva, de una manera enfocada en el texto, extrayendo lo que Dios a través de este texto nos enseña, nos dice. Y esto es muy bueno, es el estudio expositivo, aprender a estudiar la palabra de Dios de manera expositiva, es muy bueno porque nos centra en la verdad dejada por Dios para nosotros. Para los que la exponemos, la verdad es que predicar la palabra de manera expositiva es muy bueno porque para nosotros es muy seguro. ¿Seguro en qué sentido? Seguro en el sentido de que nos ayuda a no divagar en tantas cosas que pudiéramos estar hablando y diciendo de los pasajes. Nos guarda de no estar hablando de experiencias propias o ideas personales. Nos guarda de eso, nos guarda de no estar añadiéndole al texto cosas que Dios no dijo o poniendo en la boca de Dios cosas que Él no dijo. Nos guarda de eso porque los que nos paramos aquí en el púlpito corremos ese riesgo, ¿no? Corremos el riesgo de ver un pasaje y decir, yo pienso que esto también quiere decir esto, y lo enseñamos como palabra de Dios, y eso es un error, ¿no? Lo correcto es que nosotros enseñemos la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Y entonces cuando nosotros predicamos de manera expositiva, Dios nos ayuda a eso, nos centra en el texto y en el pasaje. Entonces estaremos estudiando la primera carta del apóstol Pedro de manera expositiva, y bueno, pues necesitamos de la gracia de Dios, tanto para exponerla así, como para escucharla así, aprenderla así, porque venimos a eso, venimos a aprender la palabra de Dios, pero aprender con el propósito de vivir así la palabra de Dios, ¿no? Acumular, 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 y no manifestar hacia afuera lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, no es lo que Él quiere. Lo que Él quiere es que nosotros aprendamos su palabra para que podamos vivir en su palabra. ¿Sí? Vamos a darle gracias a Dios y pedir su ayuda. Padre, de verdad que eres grande, eres bueno, y la oportunidad que tú nos das de reunirnos como iglesia, agradecemos mucho, Señor, porque es un medio de gracia también. Y la oportunidad de aprender, Señor, de tu palabra, aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a retener, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón para vivir de la manera en que tú nos enseñas, Señor. Dame a mí tu ayuda, Señor, para hablar tu palabra, enseñar tu palabra tal cual tú nos la dejaste, y bendícenos, a todos bendícenos, pues necesitados y dependientes somos de tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título que tiene esta enseñanza le titulé de esta manera: Nuestra herencia eterna frente a los sufrimientos. Nuestra herencia eterna frente a los sufrimientos. Evidentemente el título tiene que ver con lo que el apóstol Pedro nos
nos va a enseñar, nos va a hablar de parte de Dios en estos primeros versículos que estaremos estudiando del capítulo 1. Yo quisiera tomar algunos puntos de la enseñanza del hermano Azarías de la semana pasada, muy concretos, solamente a manera de introducción, para que nosotros nos ubiquemos. Una de las cosas, de las más importantes cuando nosotros estudiamos la Biblia de manera expositiva, es que la Biblia nos ayuda a centrarnos en el contexto inmediato de lo que el apóstol está enseñando y en el contexto histórico, para que nosotros podamos entender la verdad de Dios en su palabra. Siempre una regla de interpretación es que nosotros entendamos el texto en su contexto inmediato, pero también en su contexto histórico. Que tratemos de, cuando nosotros estamos estudiando un libro de la Biblia, una de las cartas, nosotros tratemos de entender y tener claro aquí en nuestra mente cuál es el propósito general, el objetivo de por qué Dios a través del apóstol Pedro escribió esta carta. Eso nos ayuda a tener nosotros una directriz y un contexto general de lo que estamos estudiando, y lo que le decía yo, nos ayuda entonces a entender lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta, de la primera carta del apóstol Pedro, que es la que vamos a estar estudiando? Animar a los cristianos en sufrimientos por la persecución hostil y a permanecer firmes en la verdadera gracia en medio de los sufrimientos. Y aquí el apóstol Pedro les recuerda la esperanza segura de su herencia celestial. Es muy particular. Ahí los hermanos receptores de esta carta estaban viviendo momentos muy particulares. Por eso es que las palabras del apóstol Pedro tienen ciertas tonalidades, habla de ciertos temas, teniendo él en su mente y en su corazón que esos hermanos, esos cristianos estaban viviendo situaciones muy específicas y muy particulares. Estaban padeciendo sufrimientos por una persecución hostil, y los insta a permanecer firmes. En este término que el apóstol Pedro utiliza en el capítulo 5, la verdadera gracia, y que es muy particular. La primera carta del apóstol Pedro es muy particular porque nos enseña muchas cosas acerca de la vida en la verdadera gracia. Cuando el apóstol Pedro habla de la verdadera gracia, él está dando por implicación que existe una falsa gracia. Cuando él dice que esta es la verdadera gracia, él está dando por implicación que hay una falsa gracia. Y esas cosas son importantes nosotros de ir aprendiendo. Cuando él habla de la verdadera gracia a una iglesia que está padeciendo sufrimientos, una de las cosas, porque hay varias, pero una de las cosas que él nos está ayudando a entender es que la gracia de Dios no precisamente significa que todo nos va a ir bien. Cuando andamos en la gracia de Dios, cuando Dios derrama la gracia sobre nuestra vida, no precisamente implica que siempre las cosas irán marchando bien, que siempre las cosas no saldrán bien, que no va a haber padecimientos, que no va a haber sufrimientos. De hecho, uno de los propósitos del apóstol Pedro en esta carta es ayudar a los cristianos a entender que aunque están viviendo y padeciendo sufrimientos, la gracia de Dios está con ellos y tiene propósitos y tiene objetivos y tiene una razón de por qué el Señor está permitiendo que vivan todas esas cosas que están viviendo. El hermano Azarías la semana pasada abundó mucho en esto de el vivir en aflicciones, en persecuciones, como un propósito de la gracia divina, con objetivos claros, con objetivos específicos para Dios, aunque a nosotros en muchas de esas ocasiones, durante el momento y la etapa en que estamos atravesando esas dificultades, no lo entendamos. A veces no lo entendemos de momento o cuando iniciamos. Puede ser que hasta cuando estamos iniciando esos difíciles momentos, hasta reneguemos, hasta nos quejemos. Pero una de las cosas que Dios quiere es que al paso del tiempo, viviendo esas situaciones o inclusive atravesando ya esas situaciones,
podamos voltear atrás y mirar la gracia de Dios. Varias veces he repetido esta frase, me gusta mucho, me ilustra mucho, y la quiero repetir. La gracia de Dios se contempla mejor de adelante hacia atrás. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando vas atravesando el difícil momento con la gracia de Dios, es difícil a veces que lo podamos ver. Porque como humanos lo estamos padeciendo, lo estamos sintiendo, nos entristece, tenemos dificultades, tenemos tristeza, tenemos dolor, y entonces a veces ese dolor nos impide que podamos ver la gracia del Señor. Pero cuando atravesamos toda esa situación y volteamos a ver, decimos, el Señor me ayudó. ¿Cómo pude yo atravesar esto? ¿Cómo pude pasar yo esto si fue tan duro, si fue tan difícil? La gracia de Dios estuvo ahí. Y entonces por eso decimos que la gracia de Dios se contempla mejor de adelante hacia atrás. Cuando ya lo pasaste, cuando ya lo viviste, y entonces puedes decir, Dios estuvo ahí ayudándome definitivamente. En el versículo 1 y el versículo 2 se nos dice que la carta va dirigida a estos cristianos de algunas ciudades de Asia Menor, los cuales, ya les decía yo, estaban padeciendo persecución y sufrimiento por su fe. Esto es importante, por su fe. Estaban viviendo en ciudades paganas, idólatras, y toda esta comunidad pagana idólatra ejercía una presión sobre de ellos por su fe, los oprimían. Y si a esto le añadimos que en algunas ciudades de ellas había grupos de judíos, enemigos del cristianismo, también vivían oprimidos por este grupo. Entonces, estos son los destinatarios de la primera carta del apóstol Pedro. Dice así, vamos a leerlo, versículo 1 y versículo 2, solamente para que nos ubiquemos en el contexto. Dice así, comenzando su carta: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro es que la carta va dirigida a cristianos judíos, pero en su mayoría gentiles. Entre esos cristianos sí había cristianos judíos, pero en su mayoría eran gentiles. Y cuando él dice expatriados, lo que él está haciendo una referencia espiritual. Él está diciendo que todavía no están en su patria celestial, aún están en esos lugares donde van a padecer persecución. Aún no están en su patria a la que ya pertenecen como pueblo del Señor. Expatriados en la dispersión. En el contexto judío, esta palabra de dispersión se utilizaba para los judíos que no vivían en Israel, sino que estaban dispersos en otros lugares, en otras ciudades que no era su país natal o su pueblo natal. A eso se le llama en la dispersión. Y ya en el contexto del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro lo utiliza no solamente para referirse a esos judíos, sino también para referirse a los cristianos gentiles. Verso 2, elegidos según la presciencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Este verso 2 nos dice ya más específicamente a quién le está diciendo. Quizá en el verso 1 no se entendía quiénes son los expatriados, quiénes son estos de la dispersión, pero ya el verso 2 nos dice aquellos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Evidentemente está hablando de aquellos que han experimentado la salvación, el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Es evidente que el apóstol está hablando a estas personas y se está refiriendo a estas personas. Y esto es importante entenderlo porque los versículos siguientes, en los versículos siguientes el apóstol Pedro va a hacer referencias muy hermosas, muy bonitas, muy doctrinales
acerca de la salvación. De hecho, va a ser el tema, el primer tema que el apóstol va a tomar para animar a estos cristianos que están viviendo y padeciendo esa persecución. ¿Tendrá esto alguna enseñanza para nosotros, hermanos? Pues probablemente todavía no estemos viviendo en persecuciones y sufrimientos por persecuciones, probablemente no, o por lo menos de este tipo, pero de que muchos de nosotros seguramente sí estamos padeciendo situaciones que nos entristecen, que nos duelen, que nos angustian, que nos preocupan, definitivamente sí. Y entonces, por supuesto, creo que en todo esto hay una enseñanza muy importante para todos nosotros. Bien, pues entremos entonces a esa enseñanza a partir de los versículos que siguen del versículo 3. Vamos a leer el versículo número 3, dice del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En esa misma línea de pensamiento, el apóstol Pedro continúa con su introducción de esa primera carta, con una, como le llaman o se le llaman en teología, con una doxología. Doxología es una alabanza profunda, muy espiritual, una adoración a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Eso es una doxología, una alabanza profunda. Y el apóstol Pedro está tomando, iniciando o continuando más bien con esta introducción de su carta, con esta doxología o alabanza profunda respecto a la maravilla de la salvación. Yo le decía, tiene que ver con las obras de Dios, y la salvación es una de sus más grandes obras, definitivamente, la salvación. Y aquí el apóstol considera esencial iniciar con el cuerpo de la carta, con este himno de gozo, de alabanza, ya que los creyentes a los que dirigía esta carta, ya lo dijimos, estaban padeciendo persecución de parte de Roma también. Los paganos, los judíos, acérrimos enemigos del cristianismo, y aparte el gobierno injusto de Roma. Este pasaje que inicia a partir del versículo 3 es un himno de oración, adoración, que tiene el propósito de animar a los que viven en estas circunstancias hostiles y animarlos a mirar más allá de sus problemas temporales y que aprendieran a disfrutar de esa herencia eterna. Ahorita que entremos y profundicemos en estos primeros versículos, nos vamos a dar cuenta de el lenguaje y la profundidad que el apóstol Pedro utiliza para referirse a la salvación, que es la herencia eterna de todos los creyentes. Qué particular, yo no sé si todos lo recuerden, pero hace tiempo se estudió también de manera expositiva la carta de Santiago. Y Santiago hace exactamente lo mismo, hermanos. Comienza su carta exhortando a los hermanos a que en medio de sus dificultades, de sus problemas y de sus aflicciones, tengan sumo gozo, dice Santiago. Sumo gozo. Hermanos, eso de tener sumo gozo en medio de situaciones que te están angustiando, te están afligiendo, te están doliendo, te están perturbando, es algo que solamente se puede vivir en la vida del Espíritu. No se puede vivir de otra manera. Es algo que viene de arriba, hermanos. Es algo que solamente va a ser posible en la medida que nosotros tengamos comunión con el Príncipe de Paz.
porque de otra manera las aflicciones de este mundo nos angustian, nos afligen, nos llevan al dolor a tal punto que a veces hasta podemos nosotros perder de vista a Dios, que prometió estar todos los días con nosotros, que prometió que no seríamos tentados más de lo que pudiéramos soportar, pero podemos llegar a tal punto de perder de vista todas esas promesas y olvidar todas esas promesas del Señor. Esto de vivir animados, gozosos, en medio de circunstancias difíciles, es algo que es perfectamente posible en la medida que tengamos comunión constante, fluida, profunda con el Príncipe de Paz. Es la única manera. Vamos a leer nuevamente, me interesa que leamos las palabras del apóstol Pedro. Verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doxología, esa es la alabanza, lo está bendiciendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que miremos las palabras que Él utiliza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En estos 3 versículos, hermanos, que acabamos de leer, el apóstol nos dice que la herencia eterna del creyente, insisto, se está refiriendo a la salvación, está asegurada. Y esto es importante que lo veamos en la palabra. No es algo que yo solamente de mí estoy diciendo. Que lo veamos en la palabra. Que está asegurada por el poder de Dios. Fíjese lo que dice el versículo número 5. Que sois guardados. ¿De qué viene hablando los versículos anteriores? De una herencia, de una salvación celestial, eterna. De eso viene hablando. Y el verso 5 nos dice, sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está claro lo que está diciendo el apóstol Pedro. Está claro lo que está diciendo. Que esa salvación está asegurada, no por nuestro esfuerzo, no por nuestras buenas obras, no por lo que hagamos, sino por el poder de Dios en medio de la tribulación. Estas son doctrinas que deben estar muy arraigadas en nosotros, porque si no están muy arraigadas en nosotros, sucede lo que el Señor Jesucristo dijo ahí en el capítulo 7 del Sermón del Monte. Vienen los vientos, vienen los ríos, y esa casa cae, y grande es su ruina. Y grande es su ruina. Esta alabanza del apóstol Pedro tiene algunos componentes interesantes cuando nosotros analizamos el pasaje, que nos ayudan a todos nosotros los creyentes a alabar a Dios de manera más inteligente. Y cuando me refiero de manera más inteligente, me estoy refiriendo a que en el contexto como lo estamos estudiando nos está enseñando que es posible alabar a Dios y estar gozosos en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Sucede que muchas veces las pruebas y de las tribulaciones nos entorpecen, embotan nuestra mente tantas circunstancias difíciles, complicadas. Discúlpenme la palabra, pero creo que nos entendemos mejor si lo digo así. Nos atontan. Cuando estamos en medio de tantos problemas, de tantas aflicciones, son tantos los pensamientos que vienen a nuestra mente que perdemos de vista a Dios, perdemos de vista sus promesas y nos atontan, hermanos. Y entonces accionamos o reaccionamos torpemente a muchas situaciones. Y entonces nos vemos exasperados, enojados, molestos, airados, retraídos, descuidados, porque nos encontramos así, descuidando al Dios que ha prometido ayudarnos en medio de las dificultades. Entonces, a fin de ayudar a la iglesia a arraigarse en estas verdades de su herencia eterna, a bendecir y adorar a Dios con mayor
plenitud, libertad en medio de las dificultades, el apóstol Pedro establece algunas características relevantes para poder nosotros alabar en el momento de la prueba. Quiero mencionarles algunos de los que dice aquí el apóstol en estos pasajes que estamos estudiando. Por ejemplo, en el versículo número 3, en la parte A del versículo 3, yo le decía y le remarcaba las palabras que él utiliza en esta alabanza en medio de la prueba. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es una de esas características que el apóstol nos recuerda para que podamos nosotros alabar libremente, inteligentemente en el momento de la dificultad? Cuando la dificultad, esos vientos, esos ríos que vienen con ímpetu y con fuerza a quitarnos nuestra estabilidad, a quitarnos nuestra paz, a quitarnos la alegría, a meternos en circunstancias turbulentas. Una de las cosas que el apóstol nos dice es: reconoce de quién viene esa hermosa herencia eterna que has recibido por la fe en Jesucristo. ¿De quién viene? Bendito el Dios y Padre. Primero está reconociendo al Padre que está presente y lo bendice, y Él quiere que todos los creyentes en ese momento sufrientes reconozcan que tienen un Padre, reconozcan que no están huérfanos, reconozcan que el Señor Jesús claramente dijo: no los dejaré huérfanos. Los hijos de Dios tenemos un Padre, y eso, hermanos, es muy poderoso. No es cualquier cosa, no es cualquier situación, no son palabras a la ligera. El que una persona con plena conciencia y con una influencia del Espíritu que habita en ellos pueda decir: yo soy hijo de Dios, son palabras muy poderosas, porque eso tiene unas implicaciones muy amplias y muy grandes, hermanos. Una de las primeras implicaciones que tiene es que ningún padre amoroso permitiría que su hijo sufra sin propósito y sin objetivo. Dios, cuando permite circunstancias difíciles en la vida de sus hijos, no es porque sea un padre desentendido, no es porque sea un padre indolente, que no le duele lo que está padeciendo sus hijos, no es porque sea un padre descuidado. Todo lo contrario, hermanos. Todas esas pruebas y situaciones, el Padre las planeó para educarnos y formarnos, para llevarnos al crecimiento y a la madurez, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito, hermanos. No es de que, mira, este hijo mío ya se metió en problemas, pues hay que se las arregle, a ver cómo le hace. No, el Señor planeó, ideó y organizó todas esas situaciones que a veces nos causan dolor, aflicción y sufrimiento, pero porque tienen un propósito: santificarnos, hermanos. Charles Spurgeon decía: bendita sea la ola que me arroja contra la roca. Sí o no, a veces las situaciones difíciles nos obligan más a buscar a Dios, por lo menos para preguntarle y decirle: ¿qué estás haciendo, Señor? No entiendo qué estás haciendo con esta situación que estoy pasando, porque ya te pedí, ya te oré, y como que la cosa como que no se arregla nada, como que no pasa nada, como que no me estás oyendo, como que no estás aquí, como que algo está pasando, y ya te lo he dicho y parece ser que no hay nada. Entonces, Pedro aquí da por sentado que es necesario que nosotros los creyentes bendigamos a Dios en medio de las pruebas, hermanos. Puede suceder que en medio de la prueba nos quejemos, dudemos, pequemos en incredulidad, hermanos, dudando de Dios. Y lo que el apóstol quiere es
reconsidera, no hagas eso. Alaba al Señor, que está ahí contigo y está trabajando. El apóstol adora a Dios e implora a los demás que hagan lo mismo. La parte B de este versículo número 3 dice que según su grande misericordia, según su grande misericordia, son aspectos, sinceramente hermanos, que cuando hablamos acerca de unos versículos en una predicación expositiva, a esto te obliga a irte deteniendo palabra por palabra y frase por frase. Y esto es muy bueno, porque cuántas veces, hermanos, hemos leído nosotros versículos tan preciosos como estos, pero por la prisa y la premura de porque tengo que leer mis 5 capítulos y ya tengo poquito tiempo, entonces mejor me apuro. Y pasas la lectura rápida y perdemos tantas cosas que el Señor nos enseña y nos quiere enseñar. Aquí nos dice que una de las cosas por las cuales nosotros debemos alabar a Dios en medio de las tribulaciones, y una de las cosas que debemos reconocer de Dios aún en medio de las tribulaciones, es su grande misericordia. Ninguna palabra en la escritura está de balde, hermanos. Y cuando el Señor quiso decir aquí su grande misericordia, es porque Él quiere ponerle un énfasis a su misericordia. No solamente que hablemos de su misericordia, sino que la visualicemos, la recordemos, la traigamos a nuestra mente de una manera grande, porque grande ha sido su misericordia. Tan simple es que tú recuerdes quién eres y qué hiciste, y compares con quién es Dios y qué hizo Él. Y entonces decimos, qué grande es su misericordia. Qué grande es su misericordia. Su grande misericordia fue el motivo detrás del cual Dios concedió vida eterna a los creyentes, hermanos. Porque dice aquí el apóstol Pedro, según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí el apóstol está diciendo que la causa por la cual Él nos dio vida nueva es su grande misericordia. Su grande misericordia. Y esto me recuerda a palabras del apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 4, que dicen de esta manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados. Ahí es donde el apóstol dice quiénes somos nosotros, muertos en pecados, y quién es el Señor. Nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios la que nos hizo la que hizo que el Señor nos diera esa herencia eterna, la salvación. La misericordia se centra en la miserable y lastimera condición del pecador. Esto es lo que hace la misericordia. Y el Evangelio está motivado por la compasión de Dios hacia los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Él tuvo misericordia de nosotros. Estos son temas tan importantes, hermanos. De hecho, cuando estas palabras las pone el Espíritu Santo en el corazón de una persona no cristiana, así sea la más malvada y la más perversa, es lo que quiebra ese corazón de piedra. El último canto que entonamos es un himno escrito por un hombre que asimismo él, después de su salvación, se consideraba de las peores criaturas de la tierra, porque se dedicó a cosas muy graves, muy delicadas, pecados muy grandes. Pero cuando él recordaba la misericordia de Dios hacia él, siendo un gran pecador, él exaltaba el amor de Dios y su misericordia. Todos nosotros los creyentes, hermanos, que el día de hoy gozamos de esta grande misericordia,
una vez estuvimos en esa condición desdichada. El Señor nos sacó de ahí. Una condición desamparada, agravada por un corazón engañoso, una mente corrupta y deseos malvados que nos hicieron esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado y nos dirigíamos justo al infierno, hermanos. Esos éramos los que hoy podemos decir, nos renacimos por su grande misericordia. Todos nosotros, de ahí nos sacó el Señor. Todos nosotros fuimos rescatados de esa condición. Todos nosotros necesitábamos que Dios en su grande misericordia mostrara esa compasión hacia la condición desesperada, perdida en la que nosotros nos encontrábamos. Y esa es la misma condición, dicho sea de paso, de todos aquellos que ahorita me escuchan y no han tenido fe en Jesucristo y no han rendido sus vidas al Señor. Cuando hablamos el tema de la salvación o de la herencia eterna, déjame decirte esto, es el tema más importante y relevante en tu vida. Debería de ser el tema más importante y el más relevante para tu vida. Porque todas las demás cosas pasarán. Todas las demás cosas pasarán. Pero tu alma eterna un día enfrentará la eternidad y solamente hay dos caminos. Y solamente hay dos lugares. Y solamente hay dos destinos. Y es la fe en Jesucristo la que determinará en dónde pasarás tus días eternos. En la presencia de Jesús como tu Señor y Salvador, o separado de Él en el infierno eterno. Por lo tanto, debería de ser el tema más relevante para tu vida. La pregunta que se hizo el carcelero de Filipos debería ser la pregunta más importante que tú te hicieras. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Debería ser la pregunta más importante. Y no es una pregunta que alguien se hace cuando llegue a los 45 años, cuando los de 15 dicen los viejitos de 40 años. No. No es una pregunta que debieras de hacerte ya cuando esté como mi abuelita. Las abuelitas ya se sientan en su sillón y ya agarran su Biblia para leer. Eso es algo que se hace cuando se... No, porque ningún ser humano tiene la vida comprada. Nadie tiene un contrato. Tú no tienes un contrato que te diga hasta qué día vas a permanecer en esta tierra. Un día, sin tú saberlo, el Señor te va a llamar. Y es importante que te hagas la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La parte C de este mismo versículo 3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí el apóstol Pedro nos está instando a que nos apropiemos de esa herencia, que los que hemos sido salvos, no olvidemos esa herencia, hermanos, que sea nuestro motivo diario, que sea nuestro gozo diario. No tenemos cosa más grande y más importante los cristianos que la fe que nos ha dado perdón y salvación. Ese es nuestro más grande tesoro, hermanos, nuestra más grande herencia. Y eso debería de ser un remedio, y me lo digo yo a mí mismo, el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma debería de ser algo que sobrepase todas las cosas, aún las olas que se levanten en tu vida, aún las olas que pareciera ser que tratan de ahogarte. La realidad de la salvación, la realidad del perdón, debería de llevarnos a tal situación y a tal altura, elevarnos a tal altura por encima de nuestros problemas y de nuestras circunstancias. ¿Por qué no pasa así? ¿Por qué a veces no pasa así? Porque descuidamos, porque nos afanamos, porque olvidamos las promesas del Señor, porque olvidamos algo tan importante.
El Señor nos ha dado su perdón y su salvación. Y olvidamos eso, hermanos. Y nos enredamos en las cosas aquí del mundo, las terrenales. Tengo esta enfermedad, tengo esta dolencia, tengo este problema, tengo esta crisis o no tengo dinero. Y nos enredamos en esos problemas y en esos pensamientos. Eso se hace la prioridad de nuestra vida, cuando la prioridad de nuestra vida debería de ser como aquel ejemplo que vemos en los evangelios, ¿no? Dos mujeres en una misma situación. ¿Cuál era la situación? El Señor Jesús, el Maestro, estaba ahí con ellas, pero una quería estar afanada y la otra quería estar a los pies de su Salvador. ¿Cuántas Martas estamos aquí? ¿Cuántas Martas estamos aquí? Afanadas y turbadas. Y recuerdan las palabras del Señor, ¿no? Que así como que, ay, Marta, Marta, tan turbada y afanada que estás. Ya me imagino al Señor haciéndolo así en el cabellito. Tu hermana ha escogido la mejor parte y no se le quitará. ¿Cuántas Martas estamos aquí, hermanos? Descuidando y olvidando que el Señor nos ha dado una grande salvación, un perdón. La naturaleza pecaminosa, hermanos, de la humanidad necesita cambiar, pero ningún ser humano la puede cambiar. Solo Dios, obrando por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, el Evangelio, puede transformar el corazón del pecador. Escucha esto que te digo porque es importante, es un tip. Hermano, algunos aquí podrían decir, tengo toda mi vida, hermano, aquí en la iglesia, desde que mi mamá me traía aquí y después en el portabebé, y no han sido salvos. Una de las verdades y principios más hermosos y más sencillos que puedes encontrar en la palabra es, hace rato te decía, hazte la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos te dice que la fe para salvación viene por el oír la palabra del Señor. Cuando tú te estás exponiendo con un corazón necesitado, reconociendo que estás perdido, a la palabra del Señor, al Evangelio, ese es el medio que Dios utiliza, el Espíritu Santo. Toda esa palabra, letra que tú lees en la palabra del Señor, el Espíritu Santo le da vida para que tú tengas fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Cuando tú te expones a la palabra del Señor, reconociendo que estás perdido, es el primer paso para decirle, Señor, te necesito. Cuando no reconoces tu perdición, un mensaje tú le das al Señor, no te necesito. Solo Dios puede cambiar el corazón humano. Y a fin de que los pecadores reciban esta herencia eterna de parte de Dios, deben experimentar el medio divino de transformación a través del nuevo nacimiento, hermanos. El nuevo nacimiento es aquella obra sobrenatural que ningún pastor, ningún grupo, ningún lugar puede obrar en el corazón de las personas. Es algo que solamente Dios puede hacer en las personas. Tú necesitas nacer de nuevo. Y eso es una obra sobrenatural. ¿Qué es nacer de nuevo? No es otra cosa más que aquella persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Dios, por amor y por su gracia, les da vida nueva. Aquí el apóstol Pedro afirma esa verdad en la última parte del versículo número 3, cuando declara que Dios nos hizo nacer y renacer a todos nosotros, los creyentes. Versículo número 4, la parte A del versículo número 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a investigar? Porque estoy seguro que muchos de nosotros, hermanos, hemos leído este versículo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a investigar qué nos está hablando Dios a través de Pedro acerca de esta herencia eterna, de esta salvación? Porque aquí da 3 características: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando del tesoro más grande que cada creyente posee. Por lo tanto, es importante. La palabra clave de todo este pasaje es la palabra herencia. Herencia. La palabra herencia, que significa una riqueza transmitida, eso significa herencia, riqueza transmitida, un legado que alguien recibe como miembro de una familia, también significa eso, herencia. Y aquí el apóstol nos recuerda que en medio de la persecución, ellos debían alabar a Dios y esperar con paciencia esa herencia eterna prometida. El punto es, en medio de tu aflicción, no te olvides de tu herencia, de tu tesoro, que es mucho más grande que la aflicción misma que estás pasando, que la aflicción y el sufrimiento que en ese momento estás viviendo. Es mucho más grande, hermanos. La enfermedad que tienes, muchas personas lo ven como la herencia maldita que recibieron de sus padres, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Pues es que me heredaron la diabetes en lugar de heredarme un terreno. En lugar de heredarme una casa, eso sí es herencia, ¿no? Que me heredaron diabetes, hipertensión, calvicie. Están renegando de las herencias que recibieron. Bueno, a veces nosotros renegamos de eso y nos olvidamos también de eso en el momento de la dificultad. El apóstol Pedro está diciendo aquí, no te olvides de tu herencia que como hijo de Dios has recibido. Una herencia que no era tuya, que no merecías, pero por la gracia de Dios y la misericordia, el Señor te ha dado. Y a través de esto Él quería aumentar el conocimiento de estos cristianos y de todos nosotros los creyentes respecto a la bendición eterna que ya le pertenece por la promesa en Cristo Jesús. Hermanos, lo que está haciendo y queriendo hacer aquí el apóstol Pedro es que nosotros profundicemos cada vez en nuestra salvación, en lo que implica nuestra salvación, en los beneficios y bendiciones de nuestra salvación. Muchas personas, yo no sé si usted lo ha escuchado, pero muchos recuerdan, por ejemplo, cuando comienzan en el cristianismo, se les ve muy activos en muchas cosas, principalmente cosas espirituales. Empiezan a orar, empiezan a leer, empiezan a compartir, empiezan a visitar y todo ello. Muchos dicen, se le ve el fuego al hermano que se acaba de convertir, el recién convertido. Pero al paso del tiempo, la oración se va convirtiendo en rutina y monotonía. El estudio de la palabra se va convirtiendo en rutina y monotonía. El servir, hermanos, el servir en la obra del Señor, en el reino del Señor, se va convirtiendo en algo tedioso. Pues hay que lo hagan otros. Pues hay que lo hagan los jóvenes, al fin que hay un montón. Yo no sé cuántos escribieron, hermanos, en la invitación que hiciste de ¿quién quiere venirnos a ayudar? Yo nomás vi ahí 3. Wow. Yo espero que en inbox te hayan otros dicho, no, hermano, ya y sean unos 20 por lo menos. Pero hermanos, la nueva naturaleza hace que se nos antoje y anhelemos servir a Dios, servir en el reino, ser útiles en el reino de Dios, en lo que sea, lavando trastes, ayudando en lo que hay necesidad de ayudar. Pero al paso del tiempo, a muchos se les apaga todo eso. Es domingo, en la tarde. ¿Es día del reposo? ¿Es día del Señor? Ahí sí, es día del Señor, ¿va? Y no quieren hacer y no quieren ayudar, hermanos. Al paso del tiempo se va enfriando todo esto y no debería de ser así.
Todo lo contrario, conforme vamos teniendo más comunión con el Señor, la Escritura dice y nos da como un principio que la vida del creyente al paso del tiempo no va a menos, hermanos, tiene que ir a más. El libro de Proverbios nos dice que la vida del justo es como la aurora de la mañana, que va en aumento cada día. La vida cristiana tiene que ir a más fervor, a más oración, a más lectura, a más conocimiento, a más amor, a más espiritualidad. Tiene que ir a más, no a menos. Cuando va a menos, puede ser, no digo que así sea, porque hay creyentes que tienen etapas difíciles y pareciera que van a menos, pero después el Señor los levanta nuevamente, que es parte de lo que yo entiendo en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Un hijo que era hijo, la Biblia dice que era hijo y que después se vio a vivir una vida perdida. Esa vida de ese creyente no fue a menos, fue a caída, picada así. Pero por cuanto era hijo, escuchó la voz del Señor. Me levantaré e iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El que es hijo y cae, hace eso. Se levanta y regresa. El que no es hijo, se queda ahí con los cerdos a engordarse con las algarrobas, a revolcarse en el lodo. El que no es hijo ahí se queda. Pero el que es hijo, se levanta, se arrepiente y regresa a la casa del Padre. Eso es lo que hace un hijo. Eso es lo que hace la naturaleza que la nueva vida, la salvación, le transmitió a esa persona. Entonces, debemos ir a más, hermanos. Y hasta este momento Dios está en el proceso de hacer madurar a sus hijos y conformarles la conducta para que sean cada vez más coherentes con la herencia espiritual que ya tienen. Y apenas todo viene el versículo 3 acá, voy a dar hasta el 9, hermanos. Así es que pónganse cómodos, por favor. El apóstol Pedro aquí agrega 3 términos descriptivos para definir esta herencia de los creyentes: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Rápidamente le defino qué significa cada una de ellas, porque es importante. Está hablando de la salvación que el Señor nos dio. Incorruptible se refiere a lo que no se degenera. Cuando nosotros no entendemos estas características de la salvación, podemos caer en errores graves doctrinales. Errores graves doctrinales. Y aquí el apóstol Pedro, hablando de la salvación, dice que es incorruptible, lo cual significa, en su significado bíblico, no te voy a dar el significado que te estoy dando no es de un diccionario secular. Es el término bíblico de acuerdo a la raíz griega que estamos bien leyendo aquí. Se refiere a lo que no se degenera, no muere, ni está sujeto a destrucción. Incorruptible, que a diferencia de las herencias terrenales que se destruyen y muchas veces destruyen hasta familias porque se pelean por el terreno, las herencias terrenales se destruyen, pero esta herencia celestial es incorruptible. Al verdadero cristiano, Dios lo llevará de una manera u otra al arrepentimiento de su pecado, como el ejemplo que te puse del hijo pródigo. Por una simple razón: porque es su hijo. Porque le dio su nombre. Porque le dio promesa y el Señor cumple sus promesas. Y a lo mejor el Señor permite que se revuelque unos días o un tiempo con los cerdos y coma de las algarrobas. Eso lo formará y le ayudará a entender cosas que quizá no había entendido. Pero después el Espíritu Santo que habita en él, que aunque contristado, lo llevará nuevamente al arrepentimiento. Que se vuelva a Dios, que se arrepienta, que crea, que se levante y que regrese. Porque la herencia que el Señor nos ha dado es incorruptible. La herencia de los cristianos en el cielo,
que se revelará en el futuro, es un tesoro glorioso que nunca se perderá. También dice que es incontaminada. Describe cosas que permanecen puras. Toda la creación caída es impura y está contaminado por el pecado y por consiguiente todo es defectuoso. Toda la herencia terrenal también está contaminada, pero no la herencia que el Señor nos ha dado. La herencia de los creyentes que tenemos en Jesucristo está sin defecto y es perfecta. Y por último también nos dice que la herencia de los creyentes es inmarcesible, término que se usaba en el griego secular para describir una flor que no se marchitaba ni moría. El término en este contexto sugiere que los creyentes tienen una herencia que nunca perderá su magnificencia. Ninguno de los elementos decadentes del mundo puede afectar el reino celestial. Seguimos adelante, capítulo 1, verso 4 y verso 5, dice así: que está reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos dice aquí entonces que esta herencia espiritual en el creyente tiene un carácter permanente. Y Pedro aquí añade algo más a la seguridad de sus lectores, declarando que esa herencia les está reservada en los cielos. La naturaleza entonces de esta herencia de la cual nos está hablando el apóstol Pedro es fija, es inalterable y también lo es su lugar. Aquí la palabra reservada significa guardada y vigilada. Eso significa reservada. Y el verbo aquí transmite la idea de la herencia ya existente que es vigilada cuidadosamente en los cielos para todos aquellos que confían en Cristo. Esta herencia no cambia y tampoco nadie la saquea. Las palabras que dijo el Señor Jesús, ¿no? Tú recordarás, te cito rápidamente en Mateo 6, donde el Señor Jesús habló de esa herencia y dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Escucha esto: donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. El cielo, hermanos, es el lugar más seguro en todo el universo. Y ahí está reservada nuestra herencia. Vamos a adelantar un poquito. Versículo número 6. Dice el versículo número 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el siguiente bloque de estos versículos, 4 versículos, el apóstol pasa a decirnos, en estos versículos del 6 al 9, que la seguridad de la salvación está probada por los sufrimientos permitidos por Dios en la vida del creyente. En otras palabras, en estos versículos del 6 al 9, lo que el apóstol está diciendo es que los creyentes están preparados y capacitados para soportar ese sufrimiento, y no solamente para soportarlo, sino que dice: sometida a prueba vuestra fe, verso 7, desde el 6, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, no solamente soportarlo, sino estar alegres, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Seguramente varios aquí recuerdan lo que la Escritura nos enseña en Deuteronomio número 8, capítulo 8, verso 4. Este es un pasaje que muchas veces se ha citado, hermanos.
¿Alguien recuerda Deuteronomio 8:4? Así es. ¿Ya vieron quién es la que nos recuerda la Biblia cuando se nos olvida? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escucha, para afligirte. Jehová te ha traído en este camino para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro en esos 4 versículos del 6 al 9? Lo que está diciendo es que los cristianos van a pasar esas aflicciones victoriosos por la gracia del Señor. Y esa fe va a ser probada a fuego y va a salir reluciente. Y el fin y el galardón de esa fe es la salvación de sus almas. Esto, viéndolo desde el punto de vista contrario, lo que está diciendo es que la fe de una persona que no soporte la prueba puede evidenciar que no es la fe genuina y no es la fe verdadera. En muchas personas que pareciera ser que son salvas y que pareciera ser que se convirtieron al cristianismo y empiezan muy fogosas y empiezan a servir y a todo el mundo le dicen hermano y no faltan. Cuando viene una prueba a su vida, dice la Escritura, y el mismo Señor Jesús nos lo dijo en la parábola del sembrador, en la parábola del sembrador, el Señor Jesús dijo que algunas de esas semillas caen en unos lugares donde sale el sol abrasador y como tienen poca raíz, no profunda, se queman. Y Él explicó diciendo, esto representa a muchas personas que reciben la palabra con gozo y pareciera ser que se convierten, pero cuando viene la prueba, se desaniman y desertan. Y algunos dicen perdió su salvación. No, hermanos, esa persona nunca fue salva. Se emocionó. Se emocionó. Y así hay muchas personas. La Escritura nos dice que en el mundo estarán combinados el trigo y la cizaña. ¿Y cuál es la característica del trigo y la cizaña? Que se parecen mucho, hermanos. La cizaña tiene una forma muy parecida al trigo, pero los únicos que serán recogidos en el granero del Señor será el trigo, la cizaña no, porque no es trigo. ¿Sí me estoy explicando? Y estamos entendiendo lo que está diciendo aquí el apóstol. Van a venir las pruebas. No voy a abundar mucho en el asunto de las pruebas porque fue algo que el hermano Azarías abundó la semana pasada, él habló mucho de eso, entonces estos pasajes no voy a abundar mucho. Lo que quiero hacer y decirte es que en la línea de idea que el apóstol Pedro trae es, van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir sufrimientos muy fuertes, pero el verdadero creyente lo va a soportar porque tiene un elemento muy grande y muy importante: la salvación que el Señor le ha concedido. La salvación que el Señor le ha concedido. Esa es la idea de lo que el apóstol está diciendo en esta línea de pensamiento. Van a venir dificultades, van a venir problemas, van a venir angustias, pero el que es creyente y tiene la fe genuina y verdadera, no solamente va a ser probado, va a ser formado en su carácter, en su piedad. Y además tendrá la característica de soportarlo con alegría y gozo, que es una capacidad que el Señor lo da. Así es que si estamos pasando dificultades que no nos están produciendo gozo y no lo estamos manifestando con gozo, hermanos, es momento de hacer nosotros un alto y pensar qué es lo que estamos haciendo, porque el Señor quiere que aún en esta prueba le demos gloria. Y si no lo estamos haciendo, Él quiere que reconsideremos, que cambiemos y corrijamos.
Yo le decía, porque es posible, perfectamente posible, que en medio de una dificultad no estemos dándole gloria a Dios porque perdemos de vista a Dios. Pero Él quiere que le demos gloria en medio de esa dificultad. A la luz de la bendición de la salvación, ninguna dificultad terrenal debería disminuirnos el gozo. El gozo de la salvación no es una emoción breve, superficial o circunstancial, sino más bien debe ser algo permanente y profundo, ligado estrechamente a las bendiciones espirituales de fe, de la esperanza y del amor. Verso número 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Termino diciéndote esto, hermanos. Digo, en esos versículos el apóstol está entrando al punto. Ustedes están viviendo dificultades. Yo no voy a enfatizar eso porque el hermano Sarías ya lo enfatizó la semana pasada. Pero sí quiero tratar de dejar la idea clara. Todos nosotros como creyentes vamos a pasar circunstancias difíciles. También los no creyentes pasan circunstancias difíciles. Pero la grande diferencia es que con nosotros está el Señor, que es nuestro Padre. Ellos allá, en sus dificultades, se aborrecen, se pelean, se ofenden y otros tristemente y lamentablemente se suicidan. Acá, nosotros, los creyentes, los que hemos sido el objeto y el blanco de la grande misericordia de Dios y que podemos llamar a Dios por Padre, en el momento de la dificultad, por cuanto Dios está con nosotros y nos ha dado grandes promesas, podemos tener alegría y gozo y vamos a atravesar esas dificultades para la gloria de Dios si nosotros nos mantenemos en un estado espiritual en que le estemos dando a la salvación el lugar preeminente que merece nuestras vidas, hermanos. El lugar prioritario que la salvación debe ocupar en nuestras vidas. Y Dios nos promete que el fin de nuestra fe será la salvación de nuestras almas. No nos quedaremos en el camino. No nos quedaremos en el camino. Dios nos ayudará. Aunque pareciera que el Señor no está ahí, el Señor está ahí, sus promesas están ahí y su propósito se va a cumplir en nosotros. Mi mensaje final para aquellos que no son creyentes y que no son cristianos. La salvación debería ser el tema más relevante y de tu interés en esta vida. La pregunta más importante que tú deberías de hacerte es: ¿qué debo hacer para ser salvo? De las cosas más importantes que deberías de estar tú dedicándole tiempo es exponiéndote a escuchar el Evangelio y la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es a través del Evangelio que tú puedes reconocer a Jesucristo y el Espíritu Santo puede obrar en ti. Si tú sigues menospreciando este tema de la salvación y el regalo de la salvación, la Biblia asegura cuál es el destino eterno de aquellos que rechazan a Jesucristo. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Amén, hermanos. Yo quisiera que termináramos este canto. La verdad es que al tener el tema en mente y escuchar el último canto que entonamos, dije, amén, vamos a terminar así nuestra reunión. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y yo quisiera que trajéramos a nuestra mente, hermanos, para cantar este canto, entonar este canto. Si me ayudan con la diapositiva también, que aparezca en la diapositiva. Que yo estoy seguro que
de una o de otra manera estamos atravesando dificultades, necesidades, problemas, que de una vez te digo, en este lado del cielo no van a faltar. Mientras estemos en esta tierra, los problemas van a continuar. Y no solamente problemas, en realidad el apóstol Pedro habla de sufrimientos, no solamente problemas, sufrimientos. Pero Dios ha prometido a sus hijos la victoria sobre ellos. Dios ha prometido a sus hijos que en medio de esos problemas su fe va a ser pulida. Y quiere que resulte para alabanza de la gloria de su nombre. Seamos más espirituales, hermanos. Busquemos más a Dios. Vivamos bajo la cobertura y apego a la vid verdadera. Apartados de ella nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Seamos más espirituales. ¿Queremos más paz? Vivamos cada vez más cercanos al príncipe de paz. Crezcamos en espiritualidad y los afanes de este mundo cada vez nos afectarán menos. Amén. De paz inundada, mi senda ya esté. Oh, cubra un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien, estoy bien con mi Dios. Estoy bien. Estoy bien Con mi Dios, con mi Dios. Estoy bien, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Feliz yo me siento al saber que Jesús quitó del yugo opresor.
el buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarse en gran realidad al irse la niebla veló. Jesús con su Gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios. Y la fe tornarse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, estoy bien con mi Dios. Desciende Jesús con su gran majestad, aleluya, aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Y creo que es una buena oportunidad, hermanos, para que hagas esto que el apóstol está exhortando a estas iglesias, a estos hermanos. Seguramente muchos de ustedes, hermanos, hermanas, están atravesando algún tipo de dificultad, problema, enfermedad, situación que te aflige, te entristece, te duele, te preocupa, seguramente. Y el alivio y remedio para eso expuesto por el apóstol Pedro en estos primeros versículos es: llénate del pensamiento, pon en tu mente y en tu corazón la herencia eterna que el Señor te ha dado, que es mucho más valiosa que todo lo que tengamos o perdamos en esta tierra. Elévate por encima de tus problemas con el pensamiento de que todo esto se va a acabar y que el Señor a ti te ha dado inmerecidamente por su grande misericordia una salvación incorruptible, inmarcesible y que no perece. Eso es mucho más valioso, hermanos. El tesoro más grande que tú y yo tenemos en esta tierra es la salvación que en Jesucristo se nos ha dado.
ocúpate y llénate de eso. En la gracia de Dios, ocúpate de los asuntos que te preocupan, pero no más allá de lo que puedes hacer. Confía en Dios. Confía en Dios, porque en los cielos tienes un Padre que ha prometido estar contigo siempre, a pesar de tus imperfecciones. Tu Padre en los cielos te ama y ha prometido estar contigo, y que estas situaciones que ha permitido en tu vida son para santificarte más, para pulir tu carácter y que cada vez te parezcas más a Jesucristo, cada vez más santo, cada vez más santa. Alaba al Señor en medio de las dificultades, hermana, hermano, alaba a Dios. Querido amigo que tú no tienes a Cristo, querida amiga que tú no tienes a Cristo, ¿tienes problemas? Seguro estoy que sí, tienes problemas. Pero como ya lo acabas de escuchar, Dios no nos ha prometido librarnos de los problemas, sino utilizar los problemas para nuestra santificación. Por lo cual lo más importante en tu vida no es que se resuelvan tus problemas, lo más importante es que vengas a Jesucristo. Lo más importante es que tus pecados sean perdonados y quitados, porque el acta está ahí, testificando contra ti. Entrégate a Dios a través de Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, y Él vendrá y hará la obra que quiere hacer. Pero arrepiéntete, doblégate, entrégate, deja de rechazar a Jesús. Deja de rechazar el Evangelio. Lo que más necesitas no es solución para tus problemas terrenales. Lo que urgentemente necesitas es solución a tu problema eterno. Y tu problema eterno es que estás separado de Dios. La buena noticia es que el Padre ha dado a Jesucristo para que a través de la fe en Él pueda ser salvo. Entrégate, ríndete a Dios, ve a Jesucristo. Padre, cuando nuestra mente está apartada de estas verdades gloriosas, nos quejamos, nos amargamos y renegamos, Señor, porque no entendemos por qué estamos pasando lo que vivimos. Pero gracias a tu palabra podemos saber que nada está suelto de tu mano, que aún los problemas, dificultades y sufrimientos que padezcamos en esta tierra están en tu plan soberano para santificarnos y perfeccionarnos. Tú prometiste estar con nosotros cada día, y aún en el día de la dificultad, cuando atravesemos el valle de sombra y de muerte. Pero el salmista dice: no temeré mal alguno. Señor, danos esa fe y esa confianza en ti. Ayúdanos a honrarte en medio de la dificultad y a través de nuestros sufrimientos. Señor, ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a glorificar tu nombre en medio de la escasez, Padre. Pero también ayúdanos aquella palabra dice, Señor, no me des más de lo que necesito, porque podría desconocerte y decir quién es Jehová. Pero tampoco que me falte, porque podría yo renegar y vituperar tu nombre. Manténnos con lo necesario y ayúdanos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén
Terminamos nuestra reunión con el coro final, hermano. De paz inundada, mi senda ya esté, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien. Estoy bien conmigo, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor. Te alabamos, Señor. Pues Cristo comprende. Te alabamos, Señor. Mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. La fe tornaráse. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien.
y quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Y desciende Jesús con su gran majestad. Gloria a Dios, ya estoy bien con mi Dios. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Gracias a ti, Señor. Gracias a tu gracia, a tu misericordia, a tu ayuda y a tus promesas que son fieles, Señor. Gracias, gracias. Ayúdanos a honrarte en medio de la dificultad y del sufrimiento, Señor. A pensar más en ti que en nosotros, Señor. Ayúdanos a honrarte, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Ayuda a mis hermanos y hermanas que están atravesando dificultades y sufrimiento. Ayúdalas en el sentido de, ayúdales a ver lo que estás haciendo tú y a dónde quieres llevarlos, Señor. Levantarlos para su gloria. Fortalece su fe, fortalécelos, Señor, y que cada vez se haga más vivo y patente la herencia incorruptible que por tu gracia han recibido, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén.